Una madre soltera en apuros se disculpó por llevar a su hijo a una cita a ciegas, pero el CEO solo sonrió y dijo que el café estaba tranquilo. Uno de esos lugares elegantes escondidos dentro de un edificio de cristal, donde la luz dorada se derramaba suavemente sobre cada mesa y el jazz suave llenaba el ambiente. En cualquier otra noche habría parecido sereno, pero el corazón de Ava Monroe latía con fuerza. Entró sosteniendo de la mano a su hijo de 5 años. Liam. Su vestido blanco se movía suavemente con la brisa, elegante pero modesto. Su cabello rubio estaba recogido, aunque algunos mechones se pegaban a sus mejillas. Se veía hermosa pero cansada, no por falta de sueño, sino por el peso de demasiados días difíciles. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en él. Julian Cross. Se veía exactamente como en la foto que su amiga le había mostrado. Mandíbula definida, traje perfectamente entallado, ojos del color de un cielo tormentoso. Estaba sentado erguido con una mano descansando sobre la mesa, sereno pero distante. Ava dudó y luego condujo a Liam hacia él. «Lo siento mucho», comenzó en voz baja. «No encontré a nadie que lo cuidara. Entenderé perfectamente si...» Antes de que pudiera terminar, Liam ladeó la cabeza observando a Julian. «Tú te pareces al hombre del parque», dijo con naturalidad. «¿Sigues triste?» Julian se quedó helado. La voz, el tono, era el mismo. 2 años atrás, una noche lluviosa, en un banco del parque, con una botella en la mano, y un pequeño niño de ojos grandes ofreciéndole un pañuelo mientras le decía, «Está bien llorar. Mi mamá dice que los corazones solo necesitan abrazos a veces». Julian nunca había olvidado ese momento. No podía. Esa voz lo había anclado. Y ahora esa misma voz estaba ahí, viva, mirándolo con silenciosa preocupación. Julian parpadeó con la garganta apretada. Luego lentamente sonrió. «No te disculpes», dijo aún con la mirada en Liam. «Creo que le debo más a tu hijo de lo que imaginas». Ava se detuvo confundida. «¿Yo? ¿Qué?» Julian negó suavemente con la cabeza. «Por favor, siéntense». Todavía insegura, ayudó a Liam a acomodarse en la silla pequeña y luego tomó asiento frente a Julian. Liam sacó un pequeño paquete de crayones y empezó a colorear el menú infantil, como si fuera una noche cualquiera. Julian lo observó por un largo instante con una expresión indescifrable. «Oh, es tan dulce», murmuró. Ava sonrió. «Es mi mundo entero». Se sentaron en silencio, con el sonido de las tazas y las conversaciones suaves envolviéndolos. Ava revolvía su té, insegura de cómo empezar. No había estado en una cita, si es que esto contaba como una, en años. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. «Siempre ha sido así de amable». Ella levantó la vista. «¿A qué te refieres?» Él señaló a Liam, que ahora ayudaba a la mesera a recoger una cuchara que alguien había dejado caer. Así, tan atento, tan consciente, Ava siguió su mirada. «Sí, siempre», respondió. «Incluso cuando era muy pequeño lloraba si otro bebé lloraba. Simplemente siente las cosas». Julian asintió, una leve sonrisa formándose en sus labios, pero sus ojos no acompañaban esa sonrisa. Guardaban algo más, una reverencia, un saber silencioso. Ava se acomodó en su asiento. «Espero que no sea demasiado». No quería cancelar a última hora, pero... Julian la miró de nuevo. «Él no es demasiado. Y tú tampoco», Ava parpadeó. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Alargó la mano hacia su té, con los dedos ligeramente temblorosos. Julian lo notó, pero no dijo nada. «¡Mira!», interrumpió Liam con alegría, levantando su dibujo. «Somos nosotros, mami, tú y yo». Julian observó el papel. 3 monigotes bajo un sol. Uno tenía el pelo amarillo largo. Otro llevaba corbata. El más pequeño sostenía un globo. Un calor silencioso se agitó en su pecho. Ava rió, nerviosa. «Siempre incluye a todos». Julian sonrió. «Me siento honrado». Por primera vez esa noche el silencio entre ellos se sintió tranquilo. No forzado, no extraño, simplemente seguro. Ava se recostó con los dedos rodeando la taza tibia. Liam se apoyó contra su hombro. Del otro lado de la mesa Julian los observaba, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. A veces, un niño de 5 años te salva la vida y a veces, el universo lo trae de vuelta para enseñarte cómo vivir de nuevo. 2 años atrás, todo era diferente. El aula olía a crayones y a papel de construcción. Ava Monroe estaba frente a la pizarra, con polvo de tiza en las manos, rodeada de las risas de sus alumnos de 2º grado. Enseñar había sido su refugio, su alegría. Las paredes estaban llenas de color, de arte infantil, de esa calidez que la hacía sentir que pertenecía allí. Pero ese día no entró a clase, tenía dolor de garganta. Le pidió a su esposo Daniel que recogiera a Liam del preescolar. Ese pequeño favor lo desbarató todo. El accidente fue rápido. Una intersección lluviosa, un camión que patinó, una llamada telefónica que destrozó su mundo.
Daniel nunca volvió a casa. Aún recordaba el teléfono resbalando de su mano. La voz de Liam preguntando por qué papá no regresaba todavía. El modo en que ella gritó dentro de una almohada esa noche, para que su hijo no la oyera romperse. La pérdida no solo la destrozó, la transformó. Pidió una licencia en la escuela solo por un tiempo, se dijo. Pero regresar significaba pasar frente al escritorio donde Daniel solía dejarle un café. Significaba sonreír con un dolor que se negaba a desvanecerse. No pudo hacerlo. Las cuentas se acumularon. El sueño se volvió un extraño. El hogar, antes lleno de vida, se tornó silencioso y frío. Eventualmente encontró trabajo en una pequeña librería. Tranquila, modesta, el tipo de lugar que no le pedía nada más que presencia. En los días lentos llevaba a Liam con ella. Pero incluso allí se disculpaba una y otra vez. Lo siento, hoy está un poco inquieto. Lo siento. Tendré que irme temprano otra vez. Lo siento por el ruido, por la distracción, por todo. Decía lo siento tan seguido que se convirtió en un reflejo, en parte de su voz. Sus padres intentaron ayudar al principio, pero el duelo los volvió distantes. Daniel había sido su orgullo, su esperanza, y aunque nadie lo dijo en voz alta, ella lo sentía. La culpa, el peso de su decepción. Los amigos poco a poco se desvanecieron. Las invitaciones dejaron de llegar. Ava simplemente resistía. Solo Liam parecía verla de verdad. Una noche, mientras intentaba forzar una sonrisa cansada frente a un plato de pasta quemada, Liam tiró suavemente de su manga. ¿Estás bien cuando sonríes así?, preguntó. Ella parpadeó. Luego le besó la frente, demasiado ahogada para responder. Liam siempre había sido así, dulce, extrañamente perceptivo para su edad. Cuando la veía cansada, le traía una galleta. Cuando lloraba, se acurrucaba en su regazo sin decir nada. La mantenía unida con hilos invisibles. Él era la razón por la que se levantaba, por la que hacía listas, pagaba cuentas, enfrentaba días en los que no quería seguir. Era todo lo que le quedaba de Daniel. Y de algún modo, era incluso más que eso. Aún así, Ava nunca dejó de sentirse una carga. Cuando llevaba a Liam al trabajo, se disculpaba. Cuando lo dejaba tarde en el preescolar. Cuando olvidaba confirmar una invitación. Cuando se atrevía a decir que estaba cansada o sola. Siempre lo acompañaba con un «lo siento». No era solo el duelo por Daniel, era el duelo por sí misma, por quien había sido, por quien podría haber sido. Ahora solo intentaba ser suficiente para Liam. Algunos días parecía posible. Otros días se sentía como una sombra dentro de su propia piel, pero seguía adelante, siempre porque Liam la necesitaba. Incluso cuando el mundo la hacía sentir invisible, incluso cuando los susurros dolían, ella aparecía por él. Ava Monroe no era intrépida, no era perfecta. Lloraba en la ducha, se preocupaba por las cuentas y a veces gritaba cuando quería susurrar, pero estaba presente. Y cada noche, después de que Liam se dormía, le besaba la frente y susurraba la única disculpa que aún importaba. Lo siento porque el mundo lo hace tan difícil, pero te prometo, lo intento. Y en la oscuridad, con el sueño tirando de sus pestañas, Liam murmuraba en respuesta. Lo sé, 2 años atrás. La lluvia caía en cortinas, fría, implacable, indiferente. Julian Cross estaba sentado en un banco desgastado en medio de un parque vacío, su costoso traje empapado, su teléfono muerto hacía horas, su mente un túnel en blanco lleno de ruido. No había planeado terminar ahí. Había conducido sin dirección, sin plan, solo con un dolor creciente en el pecho que se había vuelto demasiado fuerte para ignorar. Horas antes, había salido de una sala de juntas y había entrado en silencio. Su nombre había sido borrado de la empresa que él mismo había construido con sus propias manos, traicionado por su socio, expulsado de su propia visión. Y como si el universo hubiera decidido exhibir crueldad, ella también lo había dejado. Madison, la mujer con la que pensó que se casaría, le dijo que se había vuelto demasiado, demasiado distante, demasiado roto. Nadie se queda en un barco que se hunde. Y Julian se estaba hundiendo rápido. Ese banco en el parque se suponía que sería la última parada. La lluvia, la metáfora perfecta. El mundo, lo suficientemente distante como para ignorar su partida. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, aferrando una botella que no había abierto pero de la que no podía soltar la mano. La cabeza entre las manos, el traje pesado por el agua, el corazón más pesado aún por el fracaso. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pequeños, desiguales, infantiles. Un niño, quizá de 4, quizá 5 años, se detuvo frente a él. Llevaba en la mano un pañuelo arrugado y unas botas de lluvia demasiado grandes para sus pies. Su chaqueta estaba mal abrochada, su nariz un poco mocosa, pero sus ojos eran grandes, dulces, extrañamente tranquilos.
El niño extendió el pañuelo, su voz suave pero clara. Señor, está bien llorar. Julian parpadeó. Mi mamá dice que los corazones solo necesitan abrazos a veces. Esa sola frase quebró algo dentro de él. Algo profundo, algo oscuro. Julian miró al niño atónito, con el agua corriendo por su rostro. Parte era lluvia, parte no. No supo por qué el niño se detuvo. No supo dónde estaba la madre. Pero en ese momento, por primera vez en meses, se sintió visto. No como un fracaso, no como un CEO, sino como un hombre con el corazón derrumbado. No habló, no pudo. Pero tomó el pañuelo con dedos temblorosos y el niño simplemente sonrió. Luego dio media vuelta y corrió hacia una mujer que lo esperaba bajo un árbol distante. Su rostro oculto bajo un paraguas grande, su mano extendida hacia el niño. Julian nunca olvidó esa noche. Nunca olvidó la voz del niño. Esa bondad, esa absurda y tierna verdad. Los corazones solo necesitan abrazos a veces. No terminó con su vida. En cambio volvió a casa, abrió un cuaderno y por primera vez en semanas escribió una idea sobre la resiliencia emocional, sobre una inteligencia artificial que pudiera comprender la empatía humana. No solo leer patrones, sino sentir intención, fue el inicio de algo nuevo, algo lento, callado, profundamente personal. Siempre se preguntó por ese niño y ahora, sentado frente a Ava Monroe en aquel café silencioso, Julian observaba a su hijo colorear dinosaurios con crayones medio rotos. Sus pequeños labios se movían mientras susurraba historias para sí mismo. Y entonces, como una campana que resonaba desde otra vida, el niño ladeó la cabeza. Lo miró y dijo, «Tú te pareces al hombre del parque. ¿Sigues triste?» El corazón de Julian se detuvo, la voz, los ojos. Esa comprensión tan tierna en un rostro tan pequeño, era él, ese niño, el niño que lo había salvado. Su garganta se cerró, sus manos se apretaron en puños bajo la mesa para no temblar. Tragó saliva, obligando a su voz a mantenerse firme, y ofreció una sonrisa suave. «No te disculpes», le dijo a Ava. «Creo que le debo a tu hijo más de lo que imaginas. No se lo había contado. No todavía». De algún modo las palabras aún no estaban listas. Pero mientras Liam seguía coloreando, tarareando en voz baja, Julian lo observaba, a ese niño pequeño, heroico sin saberlo, y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: gratitud. Y quizás por primera vez desde aquella noche lluviosa, esperanza. La invitación llegó a la mañana siguiente en la forma más simple. Un correo electrónico. Asunto: cena cuerpo. Sin presiones, solo comida. Tal vez los tres esta vez. Ava lo leyó 2 veces antes de mostrárselo a Liam, quien sonrió de inmediato y preguntó, ¿eso significa que le caímos bien? Ella sonrió, acomodándose un mechón rubio detrás de la oreja. Creo que significa que quiere conocernos mejor. Se encontraron en un restaurante italiano familiar, escondido entre 2 edificios de ladrillo, con la luz cálida derramándose sobre la acera. Julian ya estaba allí, sentado en un reservado de la esquina, con un atuendo menos corporativo esta vez. Solo una camisa y un suéter azul marino. Se puso de pie cuando llegaron. Ayudó a Liam a sentarse primero y luego se volvió hacia Ava. «Gracias por venir». Ella asintió con cortesía. «Gracias por invitarnos». La cena comenzó con charlas ligeras. Liam pidió espaguetis y enseguida declaró que eran mejores que los de mamá. «Pero no se lo digas», añadió en voz baja. Ava rió, una risa verdadera esta vez. Y Julian notó cómo sus ojos se arrugaban dulcemente cuando lo hacía. Él se mantenía callado pero atento. Le preguntó a Liam sobre sus dinosaurios favoritos y, para sorpresa de Ava, escuchó pacientemente mientras el pequeño explicaba con gran detalle la diferencia entre un Triceratops y un Stegosaurus. En un momento, Ava se excusó para ir al baño. Al volver, se detuvo en la esquina del pasillo. Julian se inclinaba hacia la mesa, susurrándole algo a Liam. «Creo que tu mamá es muy valiente». Liam ladeó la cabeza. «Ella no lo cree». «Lo hará», respondió Julian en voz baja. El pecho de Ava se apretó. No sabía qué la conmovía más, la forma en que lo dijo o el hecho de que lo dijera en serio. Después de cenar, Julian sugirió un paseo. «Hay un parque cerca». A Liam podría gustarle la fuente. Aceptaron. Caminaron bajo el cielo del atardecer. Las luces de la ciudad zumbaban a lo lejos, pero en ese pequeño bolsillo de verde todo se sentía quieto, familiar. Liam corría delante de ellos, persiguiendo sombras y hojas. Ava y Julian caminaban lado a lado. Por primera vez, ella notó la tranquila soltura en sus pasos, no la tensión de un CEO que camina entre decisiones, sino la paz de alguien que lo intenta. «Estás diferente esta noche», dijo ella. Julian la miró. «Ah, sí. ¿En qué sentido?» Más ligero, él sonrió. No la sonrisa educada de siempre. Una real.
Tal vez lo esté. Entonces llegó el momento. Liam se había detenido a admirar una ardilla, y Ava miró de reojo a Julian. ¿Está solo, señor Julian?, preguntó de pronto el niño, levantando la mirada. Julian parpadeó. Su boca se entreabrió, sorprendido por la pregunta. Luego se agachó a su lado, mirándolo a los ojos. Solía estarlo. Liam asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y volvió a perseguir ardillas. Ava observó en silencio el intercambio, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Más tarde esa noche, Julian se apartó para atender una llamada mientras Ava ayudaba a Liam a lavarse las manos en el baño del parque. De regreso pasó cerca de la banca donde él estaba. Hablaba en voz baja, sin notar su presencia tras los setos. Han pasado semanas desde la última vez, decía al teléfono. Las pesadillas se han ido desde entonces. Una pausa y luego más bajo aún. No, no se lo he dicho. No sé cómo, pero sé que ya no soy el mismo. Ava se quedó helada. Sus palabras cayeron como un trueno silencioso. Algo dentro de ella se movió. Él había pasado por algo oscuro, y su hijo, quizás incluso ella, lo había ayudado a salir. Caminó despacio hacia la banca, dándole tiempo de terminar la llamada. Cuando él se giró y la vio, parecía ligeramente sorprendido, pero no culpable. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Sí. No dijeron nada más, pero mientras regresaban hacia la calle, Ava bajó la mano y entrelazó suavemente los dedos con los de Liam. Julian caminaba junto a ellos, lo bastante cerca para rozarlos, pero sin imponerse. Y por primera vez, ella pensó que tal vez no se trataba solo de una cena. Tal vez era un comienzo. El laboratorio era elegante y estéril, con paredes blancas y pantallas luminosas. Un suave zumbido de máquinas se mezclaba con el clic de los teclados y los murmullos de los ingenieros. Julian se encontraba cerca de la entrada de vidrio, ajustando los puños de su camisa cuando Ava y Liam entraron. «Esto es impresionante», susurró Ava, recorriendo la sala con la mirada. Julian sonrió levemente, pero su atención ya estaba en Liam, que miraba con los ojos muy abiertos al robot en el centro de la sala. Tenía el tamaño de un pequeño refrigerador, forma humanoide, aunque aún mecánica. 2 círculos titilantes como ojos, brazos con articulaciones redondeadas y un recubrimiento plástico suave que le daba un aspecto seguro para los niños. «Ese es Ellie», dijo Julian. «Corto de interfaz de aprendizaje emocional». Los ojos de Liam brillaron. «¿Habla?». «Lo intenta», contestó uno de los ingenieros con una sonrisa. «Pero todavía no es muy bueno con los sentimientos». Julian los condujo más cerca. «Hemos estado desarrollando a Ellie por más de 1 año. Se supone que debe reconocer señales emocionales, expresiones faciales, tono, lenguaje corporal y responder en consecuencia, pero le cuesta con lo impredecible». Ava asintió con simpatía. «Suena un poco como la crianza de un hijo». Julian sonrió de nuevo, esta vez de verdad. «Exactamente». Liam dio un paso adelante sin que nadie lo animara y se agachó frente a Ellie. El robot parpadeó lentamente. Luego giró la cabeza hacia el niño. «Hola», dijo Ellie con un tono plano. «¿Cómo te sientes hoy?». Liam ladeó la cabeza. «Suenas nervioso». «No experimento nerviosismo». «Un poco sí», respondió Liam tocando suavemente el pie del robot. «Hablas como si tuvieras miedo de decir algo equivocado». Julian y Ava se miraron de reojo. «No estoy enojado», añadió Liam como si consolara a una persona real. «A veces yo también me asusto, como cuando derramo la leche y pienso que mamá ya no me va a querer». Un silencio repentino cubrió la sala. Ellie parpadeó otra vez y luego se detuvo, un retraso antinatural en su respuesta automatizada. El ceño de Julian se frunció. Entonces Ellie habló de nuevo, pero algo había cambiado en su voz. «Eso debe sentirse confuso. Pensar que el amor puede desaparecer cuando ocurren errores. Pero tu mamá aún te quiere, incluso si derramas la leche». Un murmullo de asombro recorrió el laboratorio. Uno de los ingenieros se levantó de su consola atónito. Eso no estaba preprogramado. Fue adaptativo responsivo. Ellie está procesando en tiempo real. Julian miró al robot, luego a Liam, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Había pasado meses con equipos de expertos, codificando capas de empatía, lenguaje y lógica en esa máquina. Corrieron miles de simulaciones, reescribieron guiones de respuestas emocionales, ajustaron algoritmos para imitar comprensión. Nada había funcionado, hasta ahora. Y todo lo que se necesitó fue un niño diciendo la verdad. Julian se arrodilló lentamente junto a Liam. «¿Qué te hizo decir eso?», preguntó con suavidad. Liam se encogió de hombros jugando con un hilo suelto en la manga. «Porque es verdad. Pensé que ella se enojaría, pero no lo hizo. Solo me abrazó.
La garganta de Julian se cerró. Alzó la vista hacia Ava, que permanecía inmóvil junto a la mesa, una mano cubriéndole la boca, los ojos llenos de lágrimas. Ella también lo había escuchado, la sabiduría sin filtros de un niño de 5 años, y la manera en que había desbloqueado algo que ningún equipo de ingenieros había podido lograr. Su robot por fin había funcionado. No por el código ni por los circuitos, sino por algo humano, algo simple, algo que había faltado todo el tiempo. Julian se levantó y caminó hacia la terminal principal. La corriente de datos confirmaba lo que ya sabía. Ellie había reconocido el subtexto emocional, interpretado el contexto y generado una respuesta única, afinada emocionalmente. Y había sucedido gracias a Liam, gracias al niño que una vez lo salvó con una simple frase en el parque. Julian se giró hacia ellos con una expresión en el rostro que Ava nunca le había visto antes. Algo entre asombro y humildad. «Yo no lo hice», dijo en voz baja. «Él llegó». Ava frunció ligeramente el ceño. «¿Llegó al robot?» «No», replicó Julian con la voz áspera. «Llegó a mí otra vez». Caminó hacia Liam, se agachó frente a él y apoyó una mano suavemente sobre su hombro. «Gracias», susurró. Liam sonrió completamente ajeno a lo que acababa de cambiar. Y en ese momento Julian lo supo. Ese niño no era solo un milagro del pasado de Ava. Era la pieza que faltaba en el futuro de Julian. Sucedió un martes. Ava acababa de regresar de su descanso para almorzar en la pequeña librería cuando su gerente, una mujer mayor llamada Helen, la apartó a un lado. La expresión en su rostro lo decía todo. «Lo siento, Ava», comenzó Helen, evitando mirarla a los ojos. «Los directivos ya no quieren niños en la tienda durante las horas de trabajo. Dicen que no es profesional». Ava se quedó helada. Liam solo se queda en la parte de atrás con un libro para colorear. «Lo sé», respondió Helen con dulzura. «Pero las reglas son las reglas, y los dueños están vigilando de cerca estos días». Traté de defenderte, pero Ava no lloró. No delante de Helen. Simplemente asintió. Empacó sus cosas y salió con la pequeña mano de Liam apretada con fuerza en la suya. Esa noche, después de que Liam se quedara dormido, Ava se sentó en la mesa de la cocina en silencio. Las cuentas se apilaban como culpas en un cajón que no había abierto en días. Las miró sin verlas, sin saber qué hacer después. 2 días después llegó una carta a su buzón. Venía de una biblioteca local. Había quedado vacante un puesto de medio tiempo, asistente de lectura infantil. La carta decía que llegaba altamente recomendada. Ava parpadeó. Ella no había postulado. Algo en su pecho se tensó. A la mañana siguiente se presentó en la biblioteca para la entrevista informal. La directora la recibió con calidez, como si ya conociera todo sobre su experiencia. Cuando Ava preguntó quién la había recomendado, la directora sonrió. Llegó a través de alguien llamado Julian Cross. Dijo que sabía cuánto necesitaba la comunidad a alguien como usted. El aire se le escapó de los pulmones. Esa noche, después de que Liam se acostara, Ava se sentó en su pequeño sofá a oscuras mirando el teléfono. Finalmente escribió un mensaje: «Reúnete conmigo mañana. Solo nosotros». Julian llegó al pequeño restaurante exactamente a la hora. Se veía cansado, de una forma que ella no había notado antes. Eva no ofreció charla ligera. «Me enteré de lo de la biblioteca», dijo Ava con franqueza. Julian se detuvo un segundo y luego asintió. «Lo imaginé». Ella se inclinó hacia adelante, la voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» Él la miró fijamente a los ojos. «Porque no quería que sintieras que me debías algo». «Pues exactamente así se siente», replicó ella con un tono más duro del que pretendía, como si formara parte de algún plan de pago de deuda emocional. El ceño de Julian se frunció. «No es eso». «¿Entonces se trata de gratitud?», preguntó Ava. «¿O de culpa?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada y punzante. Julian se recostó lentamente hacia atrás, el silencio denso. «Tal vez de ambas», admitió al fin. «Sí me siento agradecido contigo, con Liam. Pero no es culpa, Ava, no es lástima. Solo quería ayudarte». Ella se puso de pie. «Yo no necesito que me salves, Julian». Lo que necesitaba era honestidad. Él también se levantó instintivamente, como si intentara alcanzarla. Pero ella ya se había girado. «No puedo hacer esto», murmuró apenas audible. «No si siempre voy a preguntarme por qué». Se fue y Julian se quedó en el umbral del restaurante mientras comenzaba a llover afuera. Al principio suave, luego más fuerte, empapándole la camisa. No hizo ningún movimiento por correr. Por primera vez en mucho tiempo se sintió impotente. No porque no tuviera poder, sino porque el poder no podía arreglar esto. Esa noche, Ava regresó a casa empapada tras la caminata. Arropó a Liam con mantas y lo acostó, con el corazón dolido y la mente girando. A la mañana siguiente abrió la puerta de su casa y casi pisó una bolsa de papel, dejada en silencio sobre el felpudo.
Dentro había un libro, Teaching with Heart, Lessons from a Classroom Soul. Era uno de sus favoritos. Un ejemplar descatalogado que había prestado a un alumno años atrás y nunca volvió a ver. Y en la página del título había una nota, escrita con la letra limpia de Julian: no intenté arreglar tu vida. Solo quise darle las gracias a la mujer que enseñó a su hijo cómo salvar a otros. Ava miró esas palabras hasta que la vista se le nubló. No era una disculpa, no era una explicación, era amor. Silencioso, no dicho, pero real. Y aunque no le escribiría de vuelta ese día ni al siguiente, una parte de su corazón susurraba lo que su orgullo aún no podía decir. Él me ve. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Todo empezó con una fiebre. Ava notó que Liam estaba inusualmente cansado esa tarde, con las mejillas encendidas y las manitas húmedas. Le dio medicina pensando que era solo un resfriado leve, pero pasada la medianoche su temperatura se disparó peligrosamente. Ardía en fiebre, temblando, gimiendo entre sueños. Lo envolvió en una manta y corrió al servicio de urgencias más cercano, llamando en el camino a todos los que se le ocurrían, amigos, vecinos, incluso a su antigua jefa. Eva, su voz estaba somnolienta, confundida. Lo siento, susurró, atragantándose con las palabras. Es Liam. Está muy enfermo. Estoy en el Mercy General. No sabía a quién más llamar. Ya voy. La línea se cortó. Julián estaba en medio de su presentación más importante del año. Un auditorio lleno, cámaras grabando, inversionistas observando. No lo pensó dos veces. Le entregó el micrófono a su asistente atónito y salió del escenario. Cuando llegó al hospital, llovía a cántaros. Ava estaba sentada sola en la sala de espera pediátrica, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos enrojecidos y perdidos. Al verlo, se le cortó la respiración. Él no dijo nada, simplemente se sentó a su lado. 102.8, murmuró ella. Le dieron líquidos. Le están haciendo pruebas. Julián puso una mano firme en su espalda. Es fuerte. Tenía tanto miedo. Lo sé. Cuando la enfermera les permitió entrar a la habitación, Liam yacía pequeño y pálido en una cama de hospital demasiado grande para él. Cables conectados a los monitores, los labios secos y agrietados. Ava se sentó a un lado, Julián al otro. Sin decir palabra, extendió la mano y tomó con cuidado la diminuta mano de Liam. Y allí se quedó. Toda la noche, las horas pasaban lentamente, marcadas solo por el suave pitido de las máquinas y el murmullo amortiguado de los pasos de las enfermeras en el pasillo. Ava se quedó dormida en una silla, la cabeza apoyada contra la pared. Julián no se movió. Sostenía la mano de Liam como si fuera lo más importante del mundo. Alrededor de las 6:40 am, Liam se movió. Julián se enderezó de inmediato, el corazón acelerado. Los párpados del niño parpadearon, su mirada desenfocada al principio. Luego sus pequeños ojos se fijaron en Julián. «Hola, campeón», susurró Julián con la voz entrecortada. Liam parpadeó. Luego, con una voz aún cargada de sueño, susurró. «Papá». Julián se congeló. Ava se incorporó de golpe, los ojos abiertos de par en par. La mano de Liam apretó la suya. Una suave sonrisa se dibujó en los labios del niño. «Papá», repitió esta vez con más certeza. Algo dentro de Julián se quebró. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Inclinó la cabeza apoyando la frente en la pequeña mano de Liam, los hombros temblando con sollozos silenciosos. No había llorado en años, ni siquiera cuando lo perdió todo, ni cuando se quedó solo bajo la lluvia, preguntándose si estaba destinado a sobrevivir. Pero esto lo deshizo. Detrás de la cortina, Ava permanecía inmóvil observando. Debió haber dado un paso al frente, decir algo, pero ver a Julián, aquel hombre fuerte y estoico, derrumbado por una sola palabra, ella no pudo interrumpir ese momento. Las lágrimas llenaron sus propios ojos mientras se giraba y se llevaba una mano a la boca. Durante tanto tiempo había cargado con todo sola, y ahora por primera vez ya no estaba sola. No sabía qué sucedería después, si volverían a hablar o si se perdonarían por completo. Pero ese instante, viendo al hombre que alguna vez temió, que solo la veía como una carga, llorar porque su hijo lo había llamado papá, lo era todo. Habían pasado unas semanas desde el hospital. Liam se recuperó rápido. Los niños siempre lo hacían, pero entre Ava y Julián las cosas estaban tranquilas. No frías, solo cuidadosas. Intercambiaban algunos mensajes, breves, corteses, un gracias aquí, un espero que estés bien allá, pero nada real. Nada que dijera lo que en verdad sentían. Entonces, una tarde lluviosa, Ava encontró a Liam sentado en el suelo de la sala, con crayones esparcidos por todas partes. «¿Qué dibujas, cariño?», preguntó. Liam giró la hoja hacia ella. Un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano en un parque. Una con el pelo largo y amarillo,
otra con corbata y una pequeña que sostenía un globo rojo. «Esa eres tú», dijo Liam señalando a la mujer. «Ese soy yo, y ese es el señor Julián». Ava parpadeó. «¿El señor Julián?». Liam asintió como si fuera obvio. «Él pertenece aquí». Esa noche, después de que Liam se durmiera, Ava se quedó en la mesa mirando el dibujo, los ojos nublados. A la mañana siguiente, Julián apareció en su puerta, sin flores, sin un discurso ensayado, solo una sonrisa tranquila. «Ven conmigo», dijo. Condujeron en silencio. Liam tarareaba en el asiento trasero. Julián estacionó cerca de un sendero tranquilo bordeado de hojas doradas. Ava lo reconoció de inmediato. «Este parque», susurró. Él asintió. «No te traje aquí por accidente». Siguieron el camino hasta que Julián se detuvo junto a un banco bajo un roble. «Alto. Nunca te conté toda la historia», empezó. «Hace 2 años lo perdí todo. Vine aquí esa noche para terminar con todo». Ava contuvo el aliento. Julián señaló a Liam, que recogía hojas cerca de allí. Entonces un niño pequeño se me acercó, me dio un pañuelo y me dijo: «Está bien llorar. Mi mamá dice que los corazones solo necesitan abrazos a veces». La mano de Ava voló a su boca. Julián la miró, la voz quebrándose. «Esa voz me salvó. Él me salvó, antes incluso de saber su nombre». Sacó algo de su abrigo y se arrodilló. Ava jadeó. Un anillo sencillo de plata grabado por dentro. «Aún aquí. No quiero arreglarte», dijo Julián suavemente. «Y yo tampoco necesito que me arreglen. Solo quiero seguir estando aquí hasta que ambos creamos que esto es hogar». Unos pasos pequeños corrieron hacia ellos. Liam los rodeó con sus brazos. «Los corazones solo necesitan abrazos a veces», susurró. Ava rió entre lágrimas. «¿Sí?», dijo. «¿1000 veces sí?» «Sí». Más tarde, mientras caminaban bajo los árboles dorados, Liam se agachó para recoger una hoja. Se la entregó a Julián con un gesto serio. «Puedes quedarte con esta», dijo, «por si tu corazón necesita un abrazo otra vez». Julián la tomó con suavidad, cerrando sus dedos alrededor de ella como si fuera de cristal. Liam giraba bajo las hojas que caían, su risa llenando el aire. Ava se apoyó en el costado de Julián, su mano en la de él. No dijeron nada. No lo necesitaban. Y mientras la pantalla se desvanecía, una voz tranquila resonó. A veces los corazones más pequeños llevan los milagros más grandes. Y a veces el amor te encuentra justo cuando más lo necesitas. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, esto es lo que compartimos en Historias que tocan el alma. Historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más bajos, el amor aún puede encontrarnos. Suscríbete para más viajes emocionales. Toca el botón de apoyo para mostrar tu cariño. Y recuerda, a veces solo hace falta una pequeña voz para sanar un corazón roto. Y a veces esa voz es exactamente la que nos salva. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima historia.